Cuando trazamos los ejes cartesianos, el plano queda dividido en 4 cuadrantes: el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Para el caso particular de la función tangente, los signos que esta función tiene en cada uno de esos cuadrantes son los siguientes: es positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo cuadrante, positivo en el tercer cuadrante, negativo en el cuarto cuadrante. Esto significa que para la función tangente tendremos que el ángulo tiene un valor positivo en el primer y tercer cuadrante y negativo en el segundo y cuarto cuadrante. Cuando trazamos un ángulo, este barre un área desde el semieje positivo de las X en el sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj, como se marca en este esquema. Este es el semieje positivo de las X que se mueve en el sentido antihorario en contra de las agujas del reloj hasta llegar al punto que en este caso va a determinar el número complejo, y ahí tendremos entonces la traza del ángulo. En esta oportunidad este ángulo mide 45 grados. El argumento de un número complejo es el ángulo que barre desde el semieje positivo de las X en el sentido antihorario hasta llegar al punto en el plano donde se representa al número complejo. En este esquema hemos trazado 8 números complejos que los hemos llamado Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 y Z7 y Z8. Cada uno de estos números complejos se encuentran en un cuadrante distinto, además de estar en los ejes cartesianos. El argumento entonces será para cada uno de ellos el ángulo que barre el semieje de las X positivos cuando se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, en este sentido como indican cada una de esas flechas. Cuando tenemos el número complejo Z1 en el plano, vemos que el semieje no se mueve, por lo tanto el argumento de ese número es 0 grados. Para el número Z2 observamos que el semieje positivo de las X se mueve en este sentido hasta llegar a Z2, por lo tanto barre esta zona que hemos marcado con el arco rojo. Ese es el ángulo, ese es el argumento que determina este número complejo. Para Z3, el semieje de las X positiva se mueve nuevamente en este sentido hasta llegar a ese punto que representa a ese número complejo. Como pueden observar, el ángulo que se determina es igual a 90 grados. Para Z4, tenemos entonces que el semieje de las X positiva se va a mover en este sentido hasta llegar a la línea que representa a ese número. Es el arco marcado en verde. El argumento tendrá una medida para ese ángulo comprendida entre 90 grados y 180 grados. Para Z5, el arco marcado en amarillo, el semieje de las X se mueve barriendo toda esta zona hasta llegar a la línea que identifica al número Z5, y si observamos bien, el ángulo que queda determinado es un ángulo llano, un ángulo cuya medida es igual a 180 grados. Para Z6 tendremos el arco en violeta, el semieje positivo de las X se moverá en este sentido hasta llegar a la línea que contiene al número Z6. El ángulo que determina está comprendido entre 180 grados y 270 grados. Para Z7, que lo obtenemos en el eje, vamos a mover el semieje en este sentido hasta llegar a ese lugar, y el arco que hemos determinado tiene una medida, una amplitud de 270 grados. Para Z8 vamos a trazarlo en color celeste. El semieje positivo de las X se mueve en este sentido, barriendo toda esta zona hasta llegar a esta línea que es la que une el origen de coordenadas con Z8. Ese ángulo
está comprendido entre 270 y 360 grados. El arco que está en color anaranjado barre todo el plano. Es el ángulo de 360 grados. Parte de la línea que une el origen de coordenadas con Z1 y termina nuevamente en ese lugar. Ahora bien, para calcular los argumentos en forma numérica de esos números complejos, tenemos que hacer el arco tangente del cociente entre la parte imaginaria del número complejo y la parte real de ese número complejo, y utilizar una calculadora científica que me permita calcular los ángulos. El número Z1 que hemos posicionado en el eje X, esta es su ubicación, tiene como componentes la parte real 5 y la parte imaginaria 0. Entonces el número que hemos llamado Z1 será 5 más 0i. El argumento que voy a denominar Φ1 es entonces el arco tangente de la parte imaginaria 0 dividido la parte real 5. Eso nos dará 0. El ángulo que determina ese argumento es igual a 0 grados. Para Z2, si observamos, se encuentra posicionado en este lugar del plano, en este punto del plano, cuyas componentes real son 4 y la componente imaginaria 7 medios. Entonces, su argumento Φ2 es el arco tangente del cociente entre 7 medios, parte imaginaria, y 4, parte real. Cuando resolvemos esto con la calculadora científica, obtenemos un ángulo de un poco más de 40 grados, 41 grados, 11 minutos, 9,33 segundos. Para Z3 lo tenemos ubicado en el eje de las Y, entonces tiene una componente real que es 0 y una componente imaginaria que es 5. Por lo tanto, el número Z3 es 0 más 5i. El argumento que vamos a llamar Φ3 será el arco tangente de el cociente entre la parte imaginaria 5 y la parte real 0. Pero no podemos dividir 5 por 0. Cuando lo intentemos, esto será un error y es una imposibilidad matemática. Por lo tanto, esa tangente no existe. Hay dos valores para los ángulos en los cuales la tangente no existe, y estos son los ángulos de 90 grados y 270 grados. Entonces, en este caso, como hemos observado, Φ3 tiene una amplitud de 90 grados, es igual al ángulo recto. Para Z4 lo ubicamos en esta parte del plano y tiene como componente real menos 4 y componente imaginaria 3. Por lo tanto, Z4 es igual a menos 4 más 3i. Cuando buscamos el argumento que vamos a llamar Φ4, tendremos el arco tangente del cociente entre la parte imaginaria 3 y la parte real menos 4. Al hacer este cálculo tengo dos posibilidades. O bien la calculadora que estoy utilizando es de una marca y un modelo determinado y me da este resultado numérico, 143 grados, 7 minutos, 48,38 segundos, o nos da este valor negativo. Esto va a depender, nuevamente repito, de la marca y modelo de la calculadora que estemos utilizando. Si nos da el valor negativo, observamos que hay un error. El ángulo es el que está marcado en verde y es superior a 90 grados e inferior a 180. Por lo tanto, no puede ser un ángulo negativo, que es el que se movería en el sentido horario. Es cuando el semieje de las X viene hacia esta zona, barriendo la parte que está en el inferior del eje. Entonces, este ángulo no es el correcto, el que me da la calculadora, menos 36 grados. ¿Qué hacemos para solucionar el problema? Le sumamos siempre 180 grados. Al hacer eso obtenemos el ángulo correcto. El argumento de Z5 lo podemos ubicar en el plano coincidiendo con el eje X en la parte negativa, tiene como componente real menos 5 y la componente imaginaria es igual a 0. Por lo tanto, el argumento
que lo voy a llamar φ5, será el arco tangente del cociente entre la parte imaginaria 0 y la parte real menos 5. Nuevamente obtenemos 0, pero si observamos, el argumento no es de 0 grados, pues es el arco en amarillo. El semieje positivo de las X barre toda esta zona hasta llegar a este lugar. El ángulo es de 180 grados. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, a ese valor que obtuve 0 le sumo 180 grados y obtengo el valor entonces de φ5. Para el número Z6 lo ubicamos en el tercer cuadrante. Tiene como componente real menos 4 y componente imaginaria menos 4. El ángulo que queda determinado es el que está en violeta y es un ángulo superior a 180 e inferior a 270 grados. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la misma manera. Entonces tendremos que φ6 es igual al arco tangente del cociente entre la parte imaginaria menos 4 y la parte real menos 4. Al hacer este cálculo obtendremos 45 grados. Pero como vimos recién, no es ese ángulo. El ángulo es un ángulo mayor a 180 y menor a 270 grados. ¿Cómo obtenemos ese ángulo correcto? Sumando nuevamente 180 grados al que me da la calculadora. Entonces encuentro el ángulo que corresponde, que es 225 grados. Para Z7, nuevamente lo tenemos ubicado en uno de los ejes, en este caso el semieje negativo de las Y, y tiene como parte real 0 y parte imaginaria menos 5. La zona que barre el semieje es la que está marcada en azul, es un ángulo superior a 180 y llega hasta 270 grados. ¿Cómo lo obtenemos? De la misma forma que hicimos con los anteriores. Tendremos el arco tangente del cociente entre la parte imaginaria menos 5 y la parte real 0. Nuevamente nos encontramos con la imposibilidad matemática y habíamos dicho que este ángulo corresponde a 90 grados o 270. Si ponemos 90 grados, hay que sumarle 180 y obtenemos 270, o bien directamente ubicamos el ángulo de 270 grados. Por último, para Z8, lo estamos ubicando en el cuarto cuadrante, tiene como componente real 4 y componente imaginaria menos 7 medios. El argumento es el que está marcado en color celeste. El semieje positivo de las X barre toda esta zona hasta llegar a este sector. El ángulo está comprendido entre 270 y 360 grados. Bien, vamos a calcularlo. Nuevamente, φ8, que es el nombre que le damos, será igual al arco tangente entre el cociente de la parte imaginaria, menos 7 medios, y la parte real 4. La calculadora nuevamente nos da un ángulo negativo, menos 41 grados, 11 minutos, 9,33 segundos. Nos está dando este ángulo, el que se mueve en el sentido de las agujas del reloj, que es el sentido negativo en matemática. Pero no es el ángulo que queremos. El ángulo que nosotros queremos es el que está del lado opuesto, o sea, es su complemento. ¿Cómo obtenemos el ángulo que corresponde? Le sumamos al valor dado por la calculadora 360 grados. En este caso, al sumarle a ese ángulo negativo 360 grados, obtenemos el ángulo correcto. 318 grados, 48 minutos, 50,6 segundos. Resumiendo, en el primer cuadrante, el argumento que obtenemos es el que da la calculadora. Si el número complejo está en el segundo cuadrante, depende de qué calculadora tengamos, qué marca y qué modelo. Si el ángulo que nos da nuestra calculadora es un ángulo obtuso, bueno, será el ángulo correcto. Pero si es negativo, no. Es el ángulo que está en este sector. Entonces le sumamos 180 grados. Si estamos con ese número complejo en el tercer cuadrante, al valor que me dé la calculadora, le tengo que sumar siempre 180 grados. Y si estoy en el cuarto cuadrante, al ángulo que me da la calculadora, le sumo siempre 360 grados.